metabolismo del glucógeno. Sabemos que cuando nos alimentamos, el excedente de glucosa se va a almacenar bajo la forma de glucógeno. Entonces la glucogénesis tiene que estar muy activa. Pero también nosotros tenemos condiciones de ayuno. Cuando dejamos de alimentarnos por ciertas horas, el glucógeno se degrada. Entonces se activa la glucogenólisis. Cuando estamos en ayuno, quien se degrada es el glucógeno hepático. ¿Para qué? Para poder regular la hipoglicemia, ¿correcto? Entonces el hígado tiene glucógeno y se activa su glucogenólisis. Pero también, si nosotros estamos haciendo actividad física, el músculo también tiene glucógeno y en el músculo hay capacidad también de degradarlo. La única diferencia es que esa glucosa que se obtiene de la glucogenólisis muscular no va a la sangre, se queda en el músculo para poder ser aprovechada para producir más energía para la contracción, ¿correcto? Entonces, tanto la glucogénesis como la glucogenólisis van a ocurrir principalmente en el tejido hepático como en el tejido muscular, pero hay algunas diferencias entre esos procesos, ¿no? Muy bien. Sabemos que el glucógeno es un polisacárido, ¿no? Un polisacárido ramificado, muy parecido a la aminopectina, ¿correcto? Pero, a diferencia de la aminopectina, este se encuentra mucho más ramificado. Presenta mayor número de ramificaciones. ¿Y por qué se tendrá que ser así? Porque necesitamos almacenar mayor cantidad de glucosa, ¿correcto? Entonces, el glucógeno es un polímero de glucosas, ¿no? Todas estas perlitas que estamos viendo acá son glucosas. Acá están las glucosas, estamos viendo que hay enlaces glucosídicos. Y al igual que en el caso de la aminopectina, lo más abundante es el alfa-1,4-glucosídico, en las cadenas lineales de este almidón, pero en este glucógeno. Y en el punto de ramificación siempre habrá el enlace tipo alfa-1,6-glucosídico, ¿no? Fíjate acá, si en este dibujito yo tuviera 500 glucosas y yo veo los puntitos negritos que hay acá, que fueran 20, ¿no? ¿Qué podemos tener como conclusión? Que el enlace mayoritario es el de tipo alfa-1,4 y solamente habría 20 lugares donde habría solamente el enlace tipo alfa-1,6, ¿no? Es un enlace minoritario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que este glucógeno, al igual que el almidón, no es reductor. Fíjate acá que aparece una glucosa con una colita, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Está bien? Ahí aparece una glucosa con una colita. Luego vemos varias otras glucosas que no la poseen, ¿sí o no? Muy bien. El glucógeno, como cualquier azúcar, tiene un extremo reductor y un extremo no reductor. Este para nosotros es el extremo reductor, pero este extremo reductor está unido con una proteína que se llama la glucogenina. ¿Ven? Esta es una proteína donde se ha fijado esta glucosa. ¿Para qué? Para poder polimerizar al glucógeno, ¿no? Tú quieres construir tu casa, ¿qué tienes que hacer? Hacer una base y sobre esa base construir, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo construimos glucógeno? Bueno, a partir de glucosa, pero esa glucosa ¿dónde la coloco? En una base. Y esa base estructural, ¿qué es? Una proteína, la glucogenina, ¿sabes? Entonces, esto que aparece acá como un gusanito, ¿no? Es la glucogenina. Y el único extremo reductor se ha unido con la glucogenina. Y luego ya se empezó a polimerizar. ¿Y qué característica vemos? Que el glucógeno tiene muchos extremos no reductores. Y eso es correcto, ¿no? Muy bien. Entonces, si este glucógeno tiene que crecer, ¿por dónde tendremos que colocar las glucosas? Por los extremos no reductores. Y nosotros, si tuviéramos que degradar el glucógeno, ¿por dónde tendríamos que cortar? Por ahí mismo, por los extremos no reductores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hagamos la explicación del metabolismo del glucógeno, si estamos haciendo la síntesis, van a ver que las glucosas siempre se colocan a nivel del extremo reductor, no reductor, en el extremo no reductor. Y cuando veamos la degradación del glucógeno, ¿de dónde salen las glucosas? De estos extremos no reductores, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se parece a la aminopectina, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de combustibles metabólicos,
¿no? Y esos combustibles metabólicos son fuente importante de energía. Nosotros tenemos reservas, triglicéridos, carbohidratos, pueden ser fuente importante de reserva energética. Los triglicéridos o las grasas, nosotros las almacenamos en el tejido adiposo y nos aporta energía. Dentro de los carbohidratos, nuestra fuente importante de reserva es el glucógeno, ¿no? Glucógeno que se almacena en el músculo, glucógeno que se almacena en el tejido hepático, ¿no? Pero la función de esos glucógenos es completamente distinta. Cuando nosotros necesitamos energía, movilizamos nuestras reservas. Pero la forma de movilización de nuestras reservas tiene una prioridad. Primero movilizamos los carbohidratos. El glucógeno primero se degrada, ¿no? Ahorita estás en un estado de ayuno. Desde la hora que has tomado tu desayuno, que habrá sido 6 de la mañana, y ahorita que están pasando varias horas, tu glucosa ha debido de bajar, ¿correcto? Pero tú no llegas a un estado de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque este glucógeno al degradarse está aportando glucosa a la sangre y tu glicemia se mantiene normal, ¿correcto? Es un ayuno corto lo que estás teniendo tú. Pero si, digamos, continuamos haciendo actividad de trabajo en el aula o física de repente, ¿no? Y no incorporo yo alimento, y el ayuno se va haciendo un poco más prolongado. El glucógeno te puede aportar glucosa dentro de una primera media hora o una hora, ¿no? Hay otras vías metabólicas que nos pueden permitir formar glucosa a partir de otros compuestos no carbohidratos, que es la vía gluconeogénica. Pero si el ayuno se hizo muy prolongado y ya no tenemos fuente de carbohidratos, entonces empezamos a sacrificar las grasas. Y los triglicéridos que están guardados en el tejido adiposo se van degradando, así que se debe de activar la lipólisis, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta la lipólisis? Ácido graso. Y los ácidos grasos son combustibles metabólicos que van a ser aprovechados por la beta-oxidación. Eso lo van a ver en la tercera unidad. Entonces, acá no entran las proteínas. ¿Y por qué no entran las proteínas? Recuerda que ellas van a cumplir diversas funciones. Son más funcionales que estructurales, ¿no? Que energéticas, perdón. Son mucho más funcionales que energéticas, ¿sí? Van a tener función estructural, van a tener función catalítica, van a tener función hematológica, función de coagulación, etc. Ese es su papel. Y hay que dejarlo con eso. Y los carbohidratos y los triglicéridos son fuente importante de energía, ¿no? Pero si ya en una situación tan crítica no hay carbohidratos, ya no hay grasa, bueno, ¿qué nos queda? Usar las proteínas. Pero no estamos en una situación extrema nosotros. Los ayunos son cortos, así que tu cuerpo está adaptado para poder controlar esa homeostasis, ¿no? En el caso del glucógeno, ¿este glucógeno qué nos aporta? Glucosa. Esa glucosa, ¿qué me va a permitir? Mantener la glicemia. La glucosa en sangre tiene valores que van de 70 a 110. Durante el día la glicemia tiende a bajar o subir, depende si estás en ayuno o estás en alimentación. Entonces, cuando hay un excedente de glucosa, ¿a dónde va? Al hígado, para guardarse como glucógeno. Y si estás en ayuno, ¿qué hay que hacer? Degradar el glucógeno para liberar glucosa, ¿sí o no? Entonces, tiene que ver con el mantenimiento de la glicemia, ¿correcto? Y lo otro es el aporte de energía, ¿no? Sabemos que esa glucosa guardada, almacenada, que luego de haberse degradado el glucógeno, esa glucosa salió a la sangre, tiene que ser aprovechada por los tejidos. ¿Para qué? Para poder realizar la producción de energía, y esa energía nos va a servir para poder realizar un trabajo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto se debe de dar. El glucógeno es bueno, pero en el caso del glucógeno hepático es el que se encarga de controlar la glicemia, y en el caso del glucógeno muscular tiene que ver con la producción de energía para su propio beneficio, que es el caso del músculo esquelético, ¿no? Hablamos nosotros de glucogénesis. El término de génesis es origen, formación. Entonces es la vía de formación del glucógeno. Y la genólisis, glucogenólisis, lisis, tiene que ver con la degradación, ¿no? Entonces, estas dos vías metabólicas ocurren en el hígado, ocurren en el músculo, pero no ocurren de forma simultánea. Yo no puedo estar formando glucógeno y degradando a la vez. No llego a nada, ¿correcto?
Entonces, tiene que existir un mecanismo de control, de regulación. Y acá vamos a ver enzimas reguladoras también, que tienen que ver con la formación o degradación del glucógeno. Ahora, acá entra en común este intermediario metabólico. La glucosa 6-fosfato ya lo hemos visto que está en la glucólisis, importante para su metabolismo posterior hacia la formación de piruvato y producción de energía. Pero hemos visto también que cuando satisfacemos nuestros requerimientos energéticos, la glucosa 6-fosfato se acumula, ¿sí o no? Y va hacia dónde? Hacia la vía lactentosa, para formar NADPH, para poder formar pentosa, dependiendo de la necesidad celular. Pero también fíjate que esta glucosa 6-fosfato es un intermediario metabólico importante para la gluconeogénesis y también para el metabolismo del glucógeno. Entonces, este intermediario es importante para integrar el metabolismo de los carbohidratos y con eso tomar decisiones, ¿cierto? Si esta glucosa se incrementa, puedo yo derivarla hacia algún tipo de vía metabólica en particular, ¿no? Muy bien. Vías reguladas concertadamente, lo que está indicando, mientras una está funcionando, la otra no debe de funcionar. No puede haber glucogénesis cuando la glucogenólisis está activa. No puede haber glucogenólisis cuando la glucogénesis está funcionando. ¿Correcto? Entonces, tiene que haber un mecanismo de control, ¿no? Muy bien. ¿Dónde ocurre el metabolismo del glucógeno? Generalmente hablamos de hígado, generalmente hablamos de músculo. Y en el caso del músculo, destacamos al músculo esquelético, que tiene una mayor distribución. Hay una pequeña cantidad de glucógeno que está en el intestino, pero básicamente siempre hablamos de glucógeno hepático y de glucógeno muscular, ¿no? Acá está cómo cambian los niveles de glucógeno durante el día. Acá tengo yo 24 horas y fíjate que en la noche, hasta la hora que te levantes, se elevó los niveles de formación de glucógeno, ¿correcto? Pero luego, cuando ya durante el día empiezas a hacer actividades, tu glucógeno baja, ¿está bien? Pero luego, a ciertas horas, tú consumes alimentos, pero fíjate que su síntesis es mucho menor que lo que ocurre en la noche. ¿Por qué? Por la tasa metabólica basal, ¿no es cierto? Se supone que si estás en reposo, se consume menos energía, ¿sí? Y hay mayor capacidad de almacenamiento. Pero durante el día ya estás, ¿qué cosa? Mirando, observando, caminando, haciendo tu trabajo, tareas, etc., ¿no? Entonces la capacidad de almacenamiento es mucho menor, ¿correcto? Pero se forma glucógeno. Nuevamente viene una determinada hora donde tú vas a incorporar nuevamente alimentos y como la hora de noche ya se acumula. Entonces hay un flujo de las concentraciones de glucógeno y esas variaciones tienen que ver con el suministro de glucosa para poder regular el estado de hipoglicemia, ¿sí? Donde tú no consumes alimentos, el glucógeno se degrada para aportar glucosa. Pero cuando consumes alimentos, ¿qué? Porque se forma glucógeno, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, debe haber habido un incremento de la glicemia y el excedente de glucosa yo lo tengo que guardar, ¿sí o no? Fíjate que acá me hablan de la glucosa sanguínea. La glucosa sanguínea es la denominada glicemia, ¿no? Y fíjate que acá hay un valor promedio, 5 milimolar. La glucosa, te he dicho a ti, que su valor normal es de 70 a 110 miligramos por decilitro. Muy bien. ¿El promedio cuánto es? 90. Si tomo 70 y 110, la mitad es 90, ¿sí? Son 90 miligramos por ciento. Ese es miligramos por ciento, pero esto está en concentración milimolar. Yo lo puedo convertir. Si a 90 lo divido entre 180, ¿correcto? Yo voy a tener un número, ¿sí o no? ¿Está bien? Y se supone que molaridad está en litros, ¿sí o no? Entonces, si era miligramos por ciento, que es por decilitro, el decilitro ¿cuánto es? 100 mililitros, o sea, por punto 1, ¿sí o no? Entonces me sale 5 milimolar. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. 90 entre 180 y 5. Y el volumen, ¿cuánto es? Debe ser por litros, pero yo tengo un decilitro. ¿Está bien? Entonces, entre 0.1 y 0.2 es un décimo. Y entremos por el décimo, va a dar ¿cuánto? 5. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sale o no sale? Sí. Bien, ya bueno. Entonces, cuando vean el término en milimolar, es lo mismo que están diciendo en miligramos por ciento, pero como 90 miligramos por ciento. Es un valor normal. Fíjate, ¿qué vemos? Una rayita punteada
y vemos una rayita de color verde. Y la rayita de color verde, fíjate que se mantiene constante, ¿sí o no? Durante las 24 horas, fíjate que tu glicemia se mantiene constante. Solamente hay momentos donde se eleva, porque es cuando tú alimentas, pues, ¿sí o no? ¿Correcto? Tu comida, tu cena, tu desayuno, ahí va a haber elevación de la glicemia, pero después baja, ¿correcto? Y eso ya se regula hormonalmente. Pero ¿qué quiero llegar a la conclusión? Que este mantenimiento de la glicemia en estas horitas donde tú no consumes alimentos, justo coincide en el momento en el cual tu glucógeno se degrada, ¿correcto? ¿Y por qué se degrada el glucógeno? Para aportar la glucosa para que la glicemia se mantenga. Y por eso dice acá que nos sirve para el mantenimiento de la glicemia. Por eso. Entonces, en estos ayunos cortos, breves, no vas a tener deficiencia de glucosa, salvo que te hayas pegado una gran amanecida, ¿no? Hayas estado trabajando, hayas hecho gran esfuerzo físico, ya, esa es otra cosa, mental o físico, y esa es otra cosa, ¿no? Pero si estamos en un día común y corriente, este glucógeno hepático va a permitir controlar y va a poder satisfacer tu homeostasis que se requiere de la glicemia, ¿no? Muy bien. Acá hay que hacer una comparación entre el glucógeno del hígado y del músculo. Mira, glucógeno hepático, ¿para qué nos sirve? Mantener la concentración de glucosa en sangre. Esa es su función. Nosotros decimos siempre, el hígado es bondadoso. Y es correcto, porque nos permite regular la glicemia. Él tiene gran cantidad de glucosa, pero no se lo acapara. Algunos de nosotros nos llega algo y el médico que trata de quedárselo siempre, pero el hígado no. El hígado tiene gran cantidad de glucosa, pero ¿qué hace? Esa glucosa la comparte con los demás tejidos. Por eso decimos que tiene que ver con el mantenimiento de la glucosa en la sangre, de la glicemia. Pero el músculo, ¿qué hace con ese glucógeno? Le sirve como combustible de reserva para la contracción. O sea, él tiene glucógeno, lo degrada, pero lo consume él solo, ¿no? Pero es correcto, porque el músculo es un tejido que tiene gran demanda energética para poder hacer la contracción. Entonces, acá hay una diferencia. Mientras uno lo comparte para todos, el otro se lo queda para él mismo, para su propio consumo, ¿no? Muy bien. Entonces, este glucógeno hepático, ¿qué va a permitir? De que esa glucosa sea aprovechada por los demás tejidos, utilizado como combustible para cualquier tejido. Así es. Ese glucógeno se degrada, aporta glucosa, y esa glucosa sirve como combustible para cualquier tejido. Ahora, el de acá, el glucógeno muscular, no comparte esa glucosa. Y metabólicamente eso se puede explicar. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una enzima que le quita el grupo fosfato a la glucosa. Fíjate que hemos hablado que el intermediario común es la glucosa 6-fosfato, ¿sí o no? En las clases anteriores yo te decía, si yo tengo una glucosa sin fósforo, está hablando como aquellos alumnos que entran y salen, ¿sí o no? ¿Están acá o no están acá? ¿Correcto? Pero también les había indicado que si yo tengo esa glucosa fosforilada, obligadamente se queda acá y no puede salir, ¿correcto? Muy bien. Ambos tejidos tienen glucógeno. Ambos tejidos degradan el glucógeno hasta una glucosa fosforilada. ¿Está bien? Pero, ¿por qué el hígado es bondadoso? ¿Por qué libera, suelta la glucosa hacia los demás tejidos? Porque tiene esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Y el músculo, ¿por qué no cede la glucosa? Porque carece de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, metabólicamente, nosotros podemos tener eso en cuenta, que mientras el hígado va a regular la glicemia y el músculo no va a regular la glicemia, es por la presencia o la ausencia de una enzima, ¿correcto? Entonces, eso debe permitir tener un control para el mantenimiento, ¿no? El hígado tiene capacidad de almacenamiento, al igual que el tejido muscular, pero fíjate que el hígado tiene un mayor porcentaje con respecto al músculo, pero si yo comparo el músculo con respecto al hígado, hay más masa muscular que la del tejido hepático. Entonces, hay mayor cantidad de depósitos de glucógeno muscularmente que en el caso del tejido hepático.
hepático, pero el hígado tiene de todas maneras una pequeña capacidad de almacenamiento, pero que nos permite regular la glicemia. Es por eso que digamos, el aporte de glucosa puede ser dentro de la primera media hora o hasta una hora, hasta agotarse, ¿correcto? Pero más de ese tiempo ya prácticamente no vamos a encontrar glucógeno, ¿no? El hígado debe tener control para poder activar su síntesis y degradación de su glucógeno. Igualmente el músculo. Cuando nosotros estamos hablando de, digamos, la ingesta de alimento, obligadamente, ¿qué sucede? Glicemia elevada, ¿sí? Insulina. Entonces la insulina que debe de favorecer la síntesis de glucógeno en el hígado. Y cuando estamos en ayuno, hablamos de qué cosa? De una caída de la glicemia y sale el glucagón. Y el glucagón no deja esa acción sobre el hígado. Fíjate acá, glucagón e insulina. Insulina estimula la formación, o sea, la glucogénesis. El glucagón estimula ¿qué cosa? Su degradación. En el músculo debe ser lo mismo. La insulina debe estimular su síntesis, pero el glucagón no ejerce su acción sobre el músculo. Quien hace ejercicio sabe de que se libera otra hormona, que es la adrenalina. Y la adrenalina es la que tiene que ver con la acción glucogenolítica del glucógeno muscular. Pero ojo, el que hace deporte sabe también que la adrenalina tiene su efecto sobre el glucógeno hepático, ¿cierto? Una cosa es el aporte de glucosa que lo da el propio músculo, su glucógeno hacia esta fibra, pero también, ojo, que nosotros cuando hacemos actividad física, los demás tejidos empiezan a incrementarse su capacidad metabólica, ¿sí o no? Entonces la adrenalina también tiene que favorecer ¿qué cosa? La degradación de este glucógeno para aportar mayor cantidad de glucosa, ¿sí o no? Ojo, el de acá degrada para su uso propio, pero si estás haciendo actividad física, estás concentrado, estás incrementando la capacidad de respiración, tu corazón bombea más, etcétera, ¿sí o no? Entonces, esos tejidos empiezan a incrementar su metabolismo y requieren más energía. Es por eso que la adrenalina también ejerce su acción sobre el tejido hepático. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Listo. Este es un cuadro resumen de ambos procesos. ¿Qué vemos acá? La glucosa. ¿Qué vemos que pasa con la glucosa? Es captada por los tejidos. ¿Y qué habíamos visto? De que la glucosa, mediante la exoquinasa, glucoquinasa, se convierte en glucosa de fosfato. Hasta acá nos quedamos. Y de ahí, ¿a dónde iba? Hacia la formación de piruvatos, ¿sí? ¿Correcto? Pero estamos indicando que ya cubrimos los requerimientos energéticos. Ya no hay por qué degradar la glucosa, ya no va a la vía glicolítica. ¿Está bien? Satisfacemos nuestro requerimiento energético, se inhibe piruvatoquinasa, se inhibe fosfatoquinasa y se acumula glucosa de fosfato. ¿A dónde va esto? Vía las ketosas, como ya lo hemos explicado, o va hacia la formación de glucógeno. Y fíjate que para formar glucógeno, la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato. De 6 se convierte a 1, de 6 se convierte a 1. Luego, ¿qué tenemos que hacer? De esta glucosa 1-fosfato, convertirla en glucosa activa. ¿Y qué es glucosa activa? UDP glucosa. ¿Te acuerdas de esto en la lactosemia? ¿Sí? La glucosa 1-fosfato, en presencia de UTP, se convierte en glucosa activa. Y la glucosa activa ahora, ¿para qué me va a servir? Para hacer el crecimiento del glucógeno. Tengo glucógeno preformado en el hígado y ahora esta glucosa que está en el UDP es cedida al glucógeno a nivel de los extremos no reductores. ¿Y qué formamos? Glucógeno. ¿Correcto? ¿Quién se encarga de sintetizar glucógeno? Facilito. Glucógeno sintetasa. La enzima que sintetiza el glucógeno. Pero si vamos a sintetizar cadenas lineales, eso lo hace la glucógeno sintasa. Pero el glucógeno no es lineal, es ramificado. Entonces entra otra enzimita, la enzima ramificada. ¿Está bien? Entonces, en la glucogénesis, ¿qué requerimos? Glucógeno sintasa, enzima ramificante. Pero ¿quién es el sustrato propio de la glucógeno sintasa? UDP glucosa, llamada glucosa activa. Lo contrario, estoy en ayuno o hago actividad física, se debe activar la glucogenólisis. ¿Qué tengo que hacer? Degradar el glucógeno. Y al degradar el glucógeno, yo voy a liberar, fíjate, este producto, glucosa 1-fosfato.
¿De dónde sale esta glucosa no fosfato? De los extremos no reductores. De los extremos no reductores. ¿Quién degrada el glucógeno? La que genera este producto principal mayoritario, es esta enzima, glucógeno fosforilasa. Ella corta la glucosa y la fosforila. ¿Está bien? Por eso se llama la enzima glucógeno fosforilasa, que produce glucosa 1-fosfato. Pero así como el glucógeno es ramificado, hay que quitar las ramificaciones. Y acá viene otra enzimita, enzima desramificante. Está facilito, ¿sí o no? La que sintetiza, sintetasa. La que degrada, fosforilasa. La que ramifica, ramificante. Y la que desramifica, la desramificante, ¿sí o no? La que sintetiza, ¿qué hace? Incorpora glucosa. ¿Y qué enlace forma? Alfa 1,4. Alfa 1. Alfa glucosídico, pero ¿qué? Alfa 1, 4, ¿sí o no? La de ramificación, la fosforilasa. ¿Qué enlace rompe? El alfa 1,4. La ramificante es la que tiene que ver con la ramificación. ¿Qué enlace forma? Alfa 1,6. La de ramificante, ¿qué enlace rompe? El alfa 1,6. Listo, no tienen pierde. ¿Está bien? Entonces, el glucógeno, el enlace mayoritario, ¿cuál es? El alfa 1,4. ¿Quién lo forma? La sintetasa. ¿Quién lo rompe? La fosforilasa. Pero hay un punto de ramificación, el alfa 1,6. ¿Quién lo hace? La ramificante. ¿Quién lo rompe? La de ramificante. Listo. ¿Está bien? Entonces, si tenemos disponibilidad de glucosa, formamos glucógeno. Pero recuerda que para poder formar glucógeno, requiero UDP-glucosa. Y acá está la vía de formación. Pero cuando necesitamos glucosa, el glucógeno se degrada. ¿Y qué me forma? Glucosa 1-fosfato. ¿Qué sucede con la glucosa 1-fosfato? La convierte en glucosa 6-fosfato. Y como yo soy hígado bondadoso, porque tengo la glucosa 6-fosfatasa, le hago perder el fósforo y la glucosa sale. Mientras que el músculo no tiene esta enzima. Y como no la tiene, la glucosa 6-fosfata, ¿a dónde va? Ahora sí, a la vía glicolítica. ¿Correcto? Entonces tiene ese mecanismo de acción, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tiene que existir para que exista glucogénesis? Bueno, ya hemos visto de que la glucosa 6-fosfato ahora la tengo que convertir en ¿qué? En glucosa 1-fosfato, ¿sí? Isomerización de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Perfecto. Luego, que la glucosa 1-fosfato pase a la estructura del UTP. ¿Para qué? Para formar glucosa activa. Formación de UDP-glucosa. Formación de glucosa activa. Listo. Y luego que ya tengo la glucosa activa, que es el sustrato de la glucógeno sintasa, ¿qué tengo que hacer? Elongar. ¿Y por qué dice elongación? Porque tiene que crecer la cadena en longitud mediante la formación de los enlaces de tipo alfa 1,4 glucosídicos, ¿sí o no? Pero también se tiene que ramificar. Entonces tiene que participar la enzima ramificante, ¿sí? Sí. Se supone que esa glucogenina, que es la proteína donde se fija el glucógeno previamente formado, está. Pero la primera parte, donde más o menos esa glucogenina tiene 7 residuos de glucosa, hay un mecanismo propio de autoglucosilación. Después viene la reacción enzimática. Esa base ya está preformada. Se construye, así es. Esa base tiene sus propios mecanismos de formación. Lo que estamos hablando acá es cómo la sintetasa y la ramificante participan. Ya está construido sobre eso preformado. Eso preformado tiene un propio mecanismo para su formación. Se supone que cuando ha habido, digamos, en el tejido hepático una determinada cantidad de glucosa, esa pequeña cantidad de glucosa que ha llegado al tejido hepático automáticamente está glucosilando a la glucogenina. Y ya frente a ese fragmento ya formado, viene el otro. Listo. Y acá está, mira. ¿Cuáles son las etapas de la síntesis de glucógeno? Hay una etapa de iniciación, hay una etapa de elongación y hay una etapa de ramificación. La acá facilito, ¿no? ¿Por qué razón? Porque acá participa la sintetasa. Y la de ramificación, donde participa la enzima ramificante, ¿sí? Pero en la iniciación, ¿qué es? Comenzar algo, ¿no? ¿Y con qué comenzamos? Comenzamos con eso. La glucosa 6-fosfato, ¿sí o no? ¿Correcto? Se supone que vamos a tener niveles de glicemia altos. Esos niveles de glicemia altos
Estos niveles de glicemia altos han debido de conllevar a la inactivación de la vía glicolítica y acumular esto, ¿sí? La glucosa en la dieta ya no la vamos a metabolizar para la producción de energía. Entonces tenemos glucosa 6-fosfato que ahora va a ser isomerizadas. En la etapa de iniciación, ¿qué hay? Isomerización de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Y luego, ¿qué necesitamos? La formación de la glucosa en su estado activo. Acá está el UTP y la glucosa 1-fosfato, la glucosa pasó a la estructura del UTP y se formó UDP glucosa. Punto. Entonces, la etapa de iniciación viene a hacer ¿qué cosa? La etapa en la cual utilizamos el excedente de glucosa para formar UDP glucosa, en términos generales. Listo. Y luego, en la etapa de elongación es crecimiento en longitud. La glucógeno sintetasa utilizará su sustrato habitual que es el UDP glucosa y ahora el glucógeno empieza a crecer en número de glucosa, ¿sí o no? En longitud, mediante la formación de los enlaces de tipo alfa-1,4 glucosídico. Y luego, mediante la enzima ramificante, podremos nosotros producir la ramificación con la formación de los enlaces de tipo alfa-1,6 glucosídico, ¿no? Fíjate acá su nombrecito de la enzima, glucosiltransferasa. No les complico la vida, ¿ya? Ramificante, ya saben que va a ramificar. Pero, ojo, su nombre, glucosiltransferasa. Es una transferasa, va a transferir un segmento de azúcar para poder facilitar la ramificación. Acá está. Mira, glucógeno. Tengo acá el extremo reductor, los extremos no reductores. Fíjate que esta es la etapa de iniciación. Acá está la iniciación, donde la glucosa 6-fosfato se convirtió en glucosa 1-fosfato y tengo UDP glucosa, ¿sí o no? Sí, esta es la iniciación, donde acá debe ser elongación. Fíjate que acá están los extremos no reductores. Vamos a trabajar en este extremo y se van a utilizar varias glucosas activas, ¿sí o no? Viene la glucógeno sintasa y fíjate que creció en longitud, ¿sí? Todo lo de acá son glucosas unidas por alfa-1,4 glucosídico. Listo, terminó la etapa de elongación, ahora viene la etapa de ramificación. Fíjate que se corta este segmento de 7 residuos de glucosa, se rompe este enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico y ahora se forma un enlace de tipo alfa-1,6 sobre una cadena que está en crecimiento. Esto es lo que hace la enzima ramificante. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosiltransferasa. Se está transfiriendo este residuo de varias glucosas a una cadena que está en crecimiento. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces se ramificó. Esto va a ocurrir varias veces. ¿Por qué razón? Porque el glucógeno es una molécula altamente ramificada, ¿no? ¿Correcto? Esta es la glucógeno. ¿Sí? La enzima, acá está lo mismo. ¿Qué tengo acá? El glucógeno. Carbono 1, que es el extremo reductor. Carbono 4, el extremo no reductor. Acá está el UDP glucosa. Y acá está la glucosa activa. Y esta glucosa ahora se va a unir acá. ¿Y qué tengo? El enlace de tipo alfa-1,4. Y el glucógeno creció en longitud. Acá es lo mismo, pero con la enzima ramificante. Tengo la cadena lineal del glucógeno. Tenemos nosotros un segmento de más o menos 7 residuos de glucosas. Viene la enzima ramificante, corta acá, y este segmento lo transfiere al carbono número 6 de esta otra glucosa. Acá está el núcleo del glucógeno, ¿no? Que está previamente formado y sobre él se va construyendo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo mi enzima ramificante, ¿no? Muy bien. Síntesis fue eso. Degradación, todo lo contrario. Glucogenólisis del proceso degradativo. Que hemos dicho que va a participar la glucógeno-fosforilasa y la enzima de ramificante. Pero ojo, que acá sí hay algo importante que mencionar. Que cuando se degrada el glucógeno, el producto principal abundante es este. Glucosa 1-fosfato, 90%. Y fíjate que hay un porcentaje pequeñito que sale como glucosa libre. Y esto es por la acción de dos enzimas completamente distintas. Mira acá. Para que haga glucogenólisis, ¿qué se necesita? Que exista un mecanismo de fosforólisis. La fosforólisis del enlace de tipo alfa-1,4 del glucógeno. Este es a nivel del extremo no reductor. Cuando se rompe este enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico, la glucosa que se libera se fosforila. ¿Correcto?
y lo que se forma es la glucosa 1-fosfato. ¿A nivel de qué reacción va a haber la formación de glucosa 1-fosfato? En la etapa de fosforólisis. Listo. Entonces, se supone que hay muchos extremos no reductores. Se va a empezar a cortar, y todos los productos van a ser siempre glucosa 1-fosfato, que es lo más abundante, 90%. Pero luego viene la eliminación de las ramificaciones. Y en este proceso de eliminación de ramificaciones es acá, en una de las etapas, donde se va a producir glucosa libre, que es un porcentaje pequeño. Recuerda que los puntos de ramificaciones son menores que los puntos donde hay las cadenas lineales de glucógeno. Entonces, el producto más abundante es glucosa 1-fosfato que el caso de la glucosa libre. Pero ahora, el producto que yo tengo acá es glucosa 1-fosfato. Para poderlo aprovechar, ¿qué tengo que hacer? Isomerizarlo a glucosa 6-fosfato. Y ahora, si soy hígado, le quito el fósforo. Si no soy hígado, soy músculo, que continúe hacia la vía glucolítica. ¿Correcto? Acá está. Tengo glucogenólisis, tengo acá el glucógeno ramificado, acá están los extremos no reductores, por acá está el extremo reductor. Fíjate, me habla de una etapa de fosforólisis. Y nosotros vamos a empezar a cortar a nivel de estos extremos no reductores. Y fíjate que estas glucosas aparecen como un puntito en un extremo, ¿sí? Y justo es en el carbono 1. ¿Por qué? Porque es glucosa 1-fosfato. Eso es lo que hace la glucógeno fosforilasa, ¿no? Muy bien. Pero la enzima no puede seguir cortando. ¿Por qué? Porque se aproxima a este enlace que no tiene especificidad. La glucógeno fosforilasa rompe el enlace de tipo alfa-1,4 glucosídeo. Pero a medida que ya se va aproximando a un extremo donde está este enlace de tipo alfa-1,6, ya deja de cortar. Entonces fíjate que me queda acá un resto de 4 residuos de glucosa. Ahora, ¿quién viene? La enzima desramificante. Pero la enzima desramificante tiene dos actividades. Una actividad transferasa. Y fíjate, de que estos 4 residuos de glucosa que están presentes en este enlace de tipo alfa-1,6, 3 son transferidas a este extremo reductor. No reductor, no. Transferidas a este extremo no reductor, ¿no? Creció nuevamente la cadena. Y ahora la glucosa que me quedó acá es una sola glucosa con un enlace de tipo alfa-1,6 glucosídico. Ahora viene la enzima desramificante, pero con su actividad alfa-1,6 glucosidasa. Y cuando corta ahí, fíjate, se libera glucosa. Hemos dicho que el principal producto de la degradación del glucógeno es la glucosa 1-fosfato, pero sale también glucosa libre. ¿Sabes? Entonces, por acción de la glucógeno fosforilasa, siempre tendremos muchas glucosas 1-fosfato, pero por acción de la enzima desramificante, pero con su actividad alfa-1,6 glucosidasa, tendremos glucosa libre, ¿no? Entonces, este es lo menos abundante y este es lo más abundante, ¿no? Este es lo mismo, glucógeno, su extremo no reductor. Vamos a romper este enlace de tipo alfa-1,4 glucosídico. Entra el grupo fosfato y la glucosa que va a salir sale fosforilada, como glucosa 1-fosfato, ¿no? Este es lo mismo también. Tengo acá el glucógeno ramificado. Esta es la cadena que va a empezarse a cortar. Por lo tanto, se liberan muchas glucosas 1-fosfato, pero fíjate que acá quedan los 4 residuos. Viene la enzima desramificante con su actividad transferasa. Transfirió 3 residuos a un extremo no reductor, y luego viene la enzima desramificante con su actividad alfa-1,6 glucosidasa, corta este nivel y se libera glucosa libre, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esta glucosa? Bueno, esa glucosa fácilmente va a poder difundir, pero en el caso de la glucosa 1-fosfato, tenemos que convertirla en glucosa 6-fosfato, ¿no? Y dependiendo si es músculo o hígado, tomará su destino metabólico, ya sea para el consumo propio, para fibra muscular o para la regulación de la glicemia, ¿no? Ya que está. Glucógeno, muchas glucosas. Glucógeno degradado, menos 1. Glucógeno fosforilasa, producto importante, glucosa 1-fosfato. ¿Qué es esto? La glucogenólisis, ¿no? Estamos degradando el glucógeno, estamos disminuyendo el número de glucosas en la estructura del glucógeno y liberamos glucosa 1-fosfato por acción exclusiva de la glucógeno fosforilasa. Tenemos que isomerizar la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Perfecto, mediante la fosfoglucomutasa se logra hacer esto. Pero ahora, si soy músculo o soy hígado, habrá que tomar una decisión de utilización de esta glucosa 6-fosfato. Como el músculo no tiene la
6-fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa ¿dónde va? Vía glicolítica, formación de piruvato, por tanto formación de ATP. Si la actividad física es muy marcada, el piruvato podrá fermentarse, ácido láctico, porque no, de repente está haciendo una actividad muy marcada, hay poca disponibilidad de oxígeno y haremos fermentación láctica, ¿correcto? Entonces la glucosa 6-fosfato debe irse a la glucólisis para la producción de energía, o se pueden activar los mecanismos fermentativos dependiendo de la actividad física que estemos haciendo, ¿no? Pero si usamos hígado, fíjate que la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa gracias a la enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, esta glucosa, ¿qué va a hacer? Bueno, se supone que la glucogenólisis se activa frente a un estado de ayuno, entonces la glicemia tiene que aumentar, ¿sí? El hígado aporta glucosa a la sangre. Se supone que para que exista la degradación del glucógeno hepático, la glicemia ha tenido que estar baja, pero como el hígado va liberando glucosa, la glicemia se eleva, es la consecuencia, ¿no? Y además, como estamos en un estado de ayuno, el hígado puede activarse en ¿qué cosa? La vía gluconeogénica. El ácido láctico, el lactato, es sustrato gluconeogénico y el hígado, mediante la gluconeogénesis, va a permitir formar más glucosa y por lo tanto puede regular el estado de hipoglicemia. Hay varios mecanismos que se pueden regular, que nos permiten regular el estado de hipoglicemia. El típico es la glucogenólisis, pero también hay gluconeogénesis. Y dependiendo del tiempo de duración del ayuno, puede activarse exclusivamente uno de ellos, la glucogenólisis, pero si el ayuno se va haciendo prolongado y ya no tengo disponibilidad de glucosa y mi cuerpo me pide más glucosa, lo que tengo que hacer es formar glucosa a expensas de otros carbohidratos, de otras sustancias químicas que no son carbohidratos, lactato, aminoácidos, piruvato, etc., ¿no? Entonces, este es para nosotros el mecanismo de regulación de la glucogenólisis, ¿no? Regulación. Fíjate, si yo me alimento, tengo insulina. Si yo me alimento, tengo insulina. Si no me alimento, tengo glucagón. Si hago ejercicio, tengo adrenalina. Muy bien. Habíamos dicho que dentro de lo que es el metabolismo del glucógeno, las dos vías metabólicas no pueden funcionar a la vez. Entonces, por acá tengo la glucogénesis, por acá tengo la glucogenólisis. Si yo estoy en una etapa de alimentación, de hecho debe haber exceso de glucosa. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que almacenarlo. Más no voy a degradar. Si estoy comiendo, ¿por qué voy a degradar el glucógeno? ¿No? Más bien lo debo de almacenar, el excedente de glucosa, ¿no? Entonces fíjate que la insulina, como hormona, activa la glucogénesis. Eso es correcto. La insulina activa la vía glicolítica. La insulina activa el ciclo de Krebs. La insulina activa los mecanismos que tienen que ver con la producción de energía. Pero cuando ya cubrimos los requerimientos energéticos, ¿qué tenemos que hacer con el excedente? Dirigirlo hacia la vía de las pentosas o hacia la glucogénesis. ¿Y qué vimos en la clase anterior? La de hoy día, pero la anterior. Que la insulina activa la vía de las pentosas. Y es correcto. ¿Por qué? Porque eso debe de activar la lipogénesis. Quien come mucho carbohidratos sabe que va a engordar. La lipogénesis tiene que estar activa. Pero si va a haber lipogénesis, el NADPH se necesita obligadamente. Pero, si estoy en un estado de ayuno, nosotros vamos a tener ¿qué cosa? Otra hormona, que va a ser el glucagón. ¿Y el glucagón qué va a condicionar? Que a nivel hepático se activa la glucogenólisis. Fíjate, no se activa la glucogénesis, se inactiva la glucogénesis, pero se activa la glucogenólisis. Y el glucógeno se va a poder degradar. Entonces, recuerden que insulina y glucagón son hormonas antagónicas. Mientras una activa un proceso, la otra lo inactiva. Mientras una hormona activa un proceso, inactiva el otro proceso de la otra hormona. ¿Correcto? Entonces, si yo me alimento, hay glucosa, esa glucosa me sirve para formar glucógeno. Insulina con glucogénesis relacional. Y si estoy en ayuno, estoy hipoglicémico. Entonces sale el glucagón. Por lo tanto, tiene que activarse la degradación del glucógeno. Si hacemos ejercicio, la adrenalina debe de estimular ¿qué cosa? La glucogenólisis. Ahora, la insulina, ¿qué glucogénesis estimula? La hepática y la muscular. El glucagón,
¿Qué estimula? La glucogenólisis hepática. ¿Y la adrenalina qué estimula? La glucogenólisis muscular y la glucogenólisis hepática. ¿Correcto? Si no, vean el cuadrito que presenté al inicio, ¿no? Todo está acá. Y acá está la parte de la regulación. ¿Correcto? Entonces, eso no deben de olvidar, la parte de regulación. Muy bien. Entonces, fíjate acá. Tengo mi hígado, tiene su membrana biológica, y acá hay proteínas en la membrana biológica. Del curso de biología, ustedes saben que hay proteínas especializadas, proteínas que van a actuar como receptores. ¿Eso es correcto? También sabemos que en la membrana biológica está el sistema de la proteína G. Tenemos sistemas enzimáticos que están relacionados con un sistema generador del segundo mensajero, adenilato ciclasa. En fisiología de repente están viendo eso también, ¿o no? ¿Regulación hormonal han hecho? Todavía. Ya, pero de eso te tienen que hablar. Hay receptores, los receptores que reciben una señal química. El glucagón y la adrenalina son señales químicas, los primeros mensajeros, ¿no? Que llegan y se unen con su receptor específico. La proteína G es una proteína trimérica que por el efecto de la asociación de la hormona con su receptor se disocian y una unidad monomérica se asocia con una enzima. Puede ser adenilato ciclasa, puede ser guanilato ciclasa, puede ser fosfodiesterasa. ¿Y qué genera? Segundos mensajeros. AMP cíclico es un segundo mensajero. El inositol trifosfato es un segundo mensajero. El diacilglicerol es otro segundo mensajero. El calcio es otro segundo mensajero. Hay muchos segundos mensajeros. En este caso, si estamos hablando de la adenilato ciclasa, se produce AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Activa mecanismos que tienen que ver con la acción de una enzima, proteinquinasas. ¿Y las quinasas qué hacen? Fosforilan. ¿Y al fosforilar qué hacen? Inactivan enzimas. ¿Correcto? Inactivan enzimas. Pero excepcionalmente cuando yo te dije del lapicerito, ¿no? Te decía esto, fosforila, inactiva. 6 glucagón y adrenalina, y estoy hablando del metabolismo del glucógeno. ¿Qué metabolismo del glucógeno tendrá que estar inactivo? La glucogénesis. ¿Sí o no? ¿Glucagón cuándo sale? ¿Cuando estás en ayuno? ¿Sí o no? Entonces la glucogenólisis tendrá que estar activa y la glucogénesis no. Esta es mi glucógeno sintetasa, la fosforilé, y está inactiva. Pero esta es mi glucógeno fosforilasa, que fosforilada está activa. ¿Lo ven? Le dije que había excepción, ¿sí o no? Normalmente fosforilada inactiva, de fosforilada activa. Tengo en el hígado las dos enzimas y el glucagón que estimula que las dos se fosforilen, pero una está inactiva y la otra está activa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vemos acá? De que el glucógeno hepático se degrada, fíjate, produce glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato ya sabemos que se isomeriza glucosa 6-fosfato, y como el hígado tiene la glucosa 6-fosfatasa, la glucosa puede salir. ¿Sí o no? Ese es el control de la regulación del metabolismo del hígado, pero a nivel de lo que es la glucogenólisis. En el músculo hay algunas etapas que son conocidas, ¿no? Que son comunes, pero otras no, fíjate. También está nuestro receptor, recibe la adrenalina, se activa el sistema generador segundo mensajero, el AMP cíclico estimula la degradación del glucógeno. Tengo glucosa 1-fosfato, se isomeriza glucosa 6-fosfato, pero recuerda que no hay la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato se se dirige a la vía glicolítica para producir energía. ¿Sí o no? Producimos CO2 como producto de la combustión, pero dependiendo de la actividad física podemos producir lactato, que el lactato sí puede salir y difundir fácilmente, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias ahí y algo en común, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Como estamos hablando de la glucógeno fosforilasa, esta enzima es la responsable de degradar el glucógeno. ¿Cómo se regula? Fíjate, estos nombres ya son comunes de lo que hemos estado hablando. Modificación covalente, fosforilación de fosforilación,
regulación hormonal, hormonas, ¿no? Y regulación alostérica, moduladores. Fíjate, que en todas las clases que yo estoy hablando de las tres cosas siempre, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Modificación covalente, fosforilación. Fíjate que la enzima, cuando no está fosforilada, tiene poca actividad. Pero cuando se fosforila, se activa. Y esta es la excepción. Esta es la enzima de sección. Lo normal, fosforilada no tiene que tener actividad. Pero esto es lo contrario. Desfosforilada tiene poca actividad. Y cuando está fosforilada, es muy activa. Esa es la excepción. Segundo, si estamos hablando en el músculo, nosotros requerimos producir energía ATP. Entonces, la adrenalina, porque la adrenalina es resorción sobre el músculo, ¿qué va a activar? Va a activar a la enzima, la va a volver más activa. ¿Está bien? La hormona activa a la glucógeno fosforilada. Y ojo, aquí hay una regulación alostérica. El músculo necesita producir energía y aprovechará la glucosa para producir ATP. Muy bien. Fíjate acá que aparece AMP, activador alostérico. Se supone que el músculo va a empezar a realizar el trabajo de contracción muscular. Necesita disponibilidad energética. Quiere decir que ya utilizó previamente ATP. Y si utilizó ATP, debe haber ahora AMP-ADP. Si hay gran cantidad de AMP, ¿qué hace? Mira, se asocia a la enzima y ahora ¿qué va a hacer? La va a activar. Activador. Pero cuando se activó la degradación del glucógeno y ya tengo gran cantidad de glucosa y esta glucosa fue sustrato más importante para la producción de energía, el ATP la va a disminuir, ¿no? Entonces tiene su propio mecanismo, el músculo, lo cual no es igual al caso del hígado. El hígado, fíjate, la modulación covalente es similar al músculo, que cuando se fosforila está más activa. La regulación hormonal cambia. Para el músculo es el caso de la adrenalina y solo adrenalina. En el caso del hígado es glucagón y puede ser adrenalina, haciendo que la enzima sea más activa. Pero en el caso de la regulación alostérica, en el caso del hígado, fíjate que la glucosa es una señal importante para poder controlar su actividad. Pero fíjate, inhibidor alostérico. Tú estás en ayuno, ¿hay glucosa? Está en baja cantidad. La glucosa está por el suelo, ¿no? Muy bien. El hígado, entonces fíjate que cuando no hay glucosa, pasa a su forma activa. Cuando tú te alimentas, estás incorporando un alimento rico en carbohidratos, ¿no? Estás incorporando, ¿qué cosa? Glucosa a tu sangre, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que suceder entonces, en este caso? Tiene que formarse el glucógeno, ¿sí o no? Entonces fíjate que la glucosa actúa como un inhibidor alostérico, inhibiendo a la enzima, la vuelve menos activa. Y por tanto, la glucogenólisis no va a funcionar. Entonces, ¿qué se tiene que activar? La glucogénesis. ¿Correcto? Entonces hay varios mecanismos, es complejo. Pero eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene que presentar algún tipo de mecanismo de control, ¿no? Lo que corresponde a regulaciones de tipo alostérico, esto es lo más rápido. Esto es lo más rápido, que ocurre en un tiempo pequeñito, en milisegundos, ¿no? Pero lo hormonal es lo que demora un poquito más, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser de esta forma, y los moduladores ejercen este papel para poder controlar la actividad de estas enzimas, ¿no? La insulina, igualito, tengo mi membrana del hígado, la insulina tiene ahora sus receptores, diferentes a los otros, ¿sí? Toda hormona tiene su propio receptor, y fíjate que la insulina, ¿qué favorece? De que se active la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿qué favorece? Desfosforilación. Y la glucógeno sintetasa, al estar desfosforilada, va a estar activa. Y por lo tanto la glucogénesis va a poder funcionar. Entonces vamos a poder captar glucosa que proviene de los tejidos. La insulina, recuerda que favorece la captación de la glucosa en los tejidos, ingresa, se metaboliza la glucosa, está activa la vía glicolítica. Formamos glucosa en fosfato, isomerizamos y podemos formar glucógeno, siempre y cuando tengamos un excedente de glucosa para poderla almacenar. En el músculo es similar. Recuerda que en el caso del músculo, la presencia de insulina que induce que aparezcan adicionalmente los GLUT4.
Ojo, estos son GLUC1, que lo tienen todos los tejidos. Pero cuando hay insulina, además del GLUC1, aparece el GLUC4, ¿sí o no? Que incrementa la capacidad de captación de glucosa por los tejidos y el músculo lo puede metabolizar y el excedente lo puede guardar bajo la forma de glucógeno, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen las hormonas, controlan, regulan el metabolismo de los tejidos, ¿no? Conclusión. La insulina, ¿qué hace? Activa la glucogénesis. El glucagón y la adrenalina, ¿qué hacen? Activan la glucogenosis. Son hormonas antabólicas. Muy bien. Para que haya glucogénesis, ¿qué necesitamos? Glucogenosintasa. Para que haya glucogenólisis, ¿qué requerimos? Fosforilasa. ¿Está muy bien? Entonces, si yo tengo insulina, la insulina, ¿qué va a hacer? Activar a la glucogenosintasa. Y fíjate que su forma activa no tiene fósforo. La fosforilasa, ¿qué hace el glucagón y la adrenalina? La activa. ¿Y cómo la activa? Fosforilándola. ¿Correcto? Lo contrario sería glucogenosintasa fosforilada, inactiva. Glucógeno fosforilasa desfosforilada, inactiva. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, si la glucogenosintasa por acción de la insulina está activa, podrá ahora formar glucógeno. Si yo tengo la glucógeno fosforilasa por acción del glucagón y la adrenalina activa, entonces esta ¿qué va a poder hacer? Degradar el glucógeno. ¿Correcto? Entonces, en esta diapositiva estamos nosotros viendo el efecto de la fosforilación y la desfosforilación, que tiene que ver con cambio de la estructura de estas enzimas por la presencia del fósforo y que pueden darnos una forma activa, ¿no? Con o sin fósforo, ¿no? Y en este caso vamos a ver de que las hormonas también juegan un papel importante para dichos procesos, por lo tanto puede permitir la activación o la inactivación de una vía metabólica, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando la glucogénesis está funcionando, no funciona la glucogenólisis. Cuando la glucogenólisis está funcionando, la glucogénesis no funciona. ¿Y quiénes hacen esos papeles? Estas dos enzimas, la glucogenosintetasa y la glucogeno fosforilasa. ¿No? Muy bien. ¿Qué razón?